La Comisión de Gobierno Interior. Las actas de las sesiones 57 ordinaria y 58 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición. Cuentas, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico de la jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana de la Defensoría Penal Pública, informando que por problemas de agenda el defensor nacional, don Carlos Mora Jano, no podrá participar en la presente sesión y lo hará en su representación el asesor legislativo don Leonardo Moreno. En segundo lugar, un correo electrónico de la directora de la Unidad de Planificación y Coordinación de la Fiscalía Nacional, mediante el cual hace llegar la excusa del señor fiscal nacional por no poder asistir a esta sesión por compromisos de agenda impostergables y contraídos con antelación. En su representación asistirá el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos asociado, don Ignacio Castillo. Y finalmente un correo electrónico de la abogada del Departamento de Asesoría y Estudios de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, excusando también la inasistencia del Ministro de Justicia a la sesión de hoy día. Al respecto informa que en su representación asistirá telemáticamente el abogado de la División Jurídica, don Mario Araya. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Saludamos a quienes están acompañándonos vía telemática, diputados, diputadas y, por cierto, quienes el secretario acaba de nombrar. Vamos a dejar los varios para el final y vamos a dar la orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley de origen en moción que cumple el primer trámite constitucional y reglamentario que modifica cuerpos legales que indica con el objeto de establecer el enrolamiento obligatorio de las personas detenidas que no pueden acreditar fehacientemente su identidad, boletín 15.883. Y respecto de esta iniciativa, ya se ha señalado que han sido invitados, ¿cierto?, distintas autoridades que hoy día nos acompañan sus representantes. Así que saludamos al señor Mario Araya, saludamos a don Claudio González y también a don Marcelo Araya. Se encuentra también presente don Ignacio Castillo y don Leonardo Moreno. Entonces vamos a ir según el orden que está establecido acá y vamos a darle la palabra al señor Mario Araya, abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que nos dé a conocer la apreciación del Ministerio sobre este proyecto. Así que bienvenido, don Mario, tiene usted la palabra. Le saludo en nombre de diputados y diputadas de la Comisión de Gobierno Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a todas las diputadas y diputados de la presente comisión y así también como los invitados a la presente sesión. Para iniciar, quiero manifestar que el señor ministro de Justicia está particularmente interesado en este proyecto y tiene él la intención de personalmente entregar la opinión del ministerio a propósito de esta iniciativa legal que aún más se comparte con otras que también se encuentran no solamente en etapa de estudio en distintos ministerios, sino también a otras presentadas por otros honorables diputadas y diputados. Así las cosas, el encargo que me ha hecho el ministro no solamente es reiterar el agradecimiento por la invitación a la presente sesión, sino solicitar que sea además invitado en la próxima sesión para que él pueda personalmente entregar la opinión del ministerio sobre esta iniciativa legal. Ya. Don Mario, entonces usted no puede referirse sobre el proyecto, sobre la visión que tiene la división jurídica en este minuto. En este minuto no, señora presidenta, pues mi mandato expreso de la autoridad fue solicitar que él fuera personalmente escuchado. Ya, muy bien. Mire, el día de ayer el ministro nos acompañó así en otra moción acá, así que también valoramos que para la moción de ayer él pudo estar, probablemente como usted señala, no pudo participar y queda totalmente excusado. Ahora, nosotros tenemos un acuerdo y prefiero ser sincera también porque es difícil que vamos a poder considerarlo, puesto que tenemos el acuerdo de votar hoy día.
ya, y después de votar es como tenemos que lograr unanimidad para escuchar, pero si la diputada que es la autora de este proyecto lo propone, yo creo que no habría obstáculos. Así que, de todas maneras, le agradezco también las palabras del ministro. Muy bien, seguimos entonces, vamos a el director general subrogante de la Policía de Investigaciones. ¿Ah? La diputada, perdón, diputada Morales. Ya, tiene usted la palabra. Sí, hola Presidenta, buenos días. Me excuso de no poder estar presencialmente, pero vengo recién llegando hace unas horitas del distrito. Bueno, yo me imagino que quería solicitar la unanimidad porque yo espero que este proyecto hoy día se vote en general, pero de todas maneras creo que no sería útil para la discusión en particular cuando la iniciemos que el ministro de Justicia vaya a la comisión y nos dé sus observaciones y comentarios en aquella parte de la discusión en particular que puede ser más útil. Así que lo propongo a la comisión. Muy bien. ¿Les parece tomar la unanimidad para una vez en el trámite del proyecto? ¿Me parece? Sí. No hay, nadie se opone. Muy bien. Se aprueba por unanimidad. Muy bien. Entonces, don Mario, ahí vamos a avisarle para la próxima reunión. Vamos a dejar al ministro invitado. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Tomamos nota. Volvemos entonces a las palabras del director general subrogante, don Claudio González. Bienvenido también, don Claudio. Muy buenos días, señora presidenta, y saludo por su intermedio a todos los integrantes de esta sesión. Quisiera presentar al jefe de nuestra jefatura jurídica, don Francisco Velilla, quien me acompaña el día de hoy, y que estará dispuesto también, junto conmigo, a responder y a estar presente en estas actitudes que hoy día plantea esta sesión. Don Claudio, muy bien, muchas gracias. Don Claudio, ¿usted puede acercarse más al micrófono? Se escucha como con un eco. Yo creo que como está quizás con el audio del computador. A ver, probemos. ¿Ahí está mejor? Sí, ahí está mejor. Ya, a ver. Muy bien, entonces le quiero dar, por favor, el pase de este minuto al señor Velilla, quien expondrá sobre este tema. Ya, tiene entonces la palabra. Oiga, el equipo cuando vayan debería pedir probando el audio, ¿ya? Para la otra. A ver, don Francisco, es que se escucha con... Se escucha con eco. Sí, se escucha como un retumbe de su voz. No sé si puede... debe ser las... A ver, ¿ustedes se acoplan? A lo mejor tiene que estar muy cerca o no. A ver, probemos el don Francisco, a ver si es que ahí... Ya, mientras pasamos a otro... Sí. Buenos días. ¿Se escucha? Ya. Sí, pero tiene que hablar muy fuerte o acercarse mucho al computador, por favor, porque se escucha muy bajito. ¿Por su intermedio, señora presidenta? ¿Se escucha? No. No, Mire, hagamos una cosa, veamos si ustedes pueden ubicarse en otro computador, lo prueban y mientras vamos a pasar al otro invitado. ¿Les parece si les doy más tiempo, unos 10 minutos más para que puedan ver la parte técnica? Ok, gracias. Ya, vamos a saludar también al general subdirector de Carabineros, Marcelo Araya. Nosotros ya hemos estado en varias reuniones, así que espero que no tengamos problemas técnicos. Don Marcelo, buenos días. Presidenta, muy buenos días. Primero, ¿se escucha bien o debo también mejorar el audio? No, en general está muy bien. Presidenta, muchas gracias y por su intermedio saludar a diputadas y diputados y a todos quienes están presentes y conectados también para esta sesión.
Aquí también me acompaña en esta oportunidad, que no está visible, pero está aquí en la oficina también, el jefe del Departamento de Criminalística de Carabineros y su equipo asesor, quienes también hago presente que desde ya el mes de abril en adelante ellos han estado trabajando en la mesa de trabajo que se ha desarrollado con participación de la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Metropolitana Norte, Registro Civil, Gendarmería también, y por supuesto este equipo de Laboratorio de Criminalística, considerando que los avances del proyecto y por sobre todas las cosas, lo que ha sido aspectos de carácter práctico en lo que dice relación con la ejecución de esta modalidad a partir de la instrucción que emanó desde la Fiscalía Nacional. Señalar, por lo tanto, de manera breve, que en lo que respecta a Carabineros se han suscitado algunas situaciones que son importantes mencionarlas, y con el afán de, obviamente, optimizar este sistema para darle, por una parte, seguridad, certeza de que el proceso y el procedimiento se haga de la mejor manera y que, por supuesto, tampoco se vulneren o se pasen a llevar algunos derechos y, sobre todo, en la temporalidad, en los tiempos y en la dinámica en la cual se produce este proceso. En primer lugar, hacer referencia a lo que es el procedimiento propiamente tal con aquella persona extranjera que es detenida y la cual obviamente señala tener un nombre y por lo tanto el procedimiento que se gesta en un cuartel policial. Yo lo llevo, por eso, señora Presidenta, si me permite llevarlo un poco a la práctica esto, el procedimiento, cómo se ha suscitado, precisamente una vez que está en la unidad policial, es el personal de las secciones de investigación policial, que son las SIP, que tienen cada una de las unidades territoriales operativas, pensando que esto también se está materializando en la región metropolitana, realiza el proceso de identificación necesariamente. Por lo tanto, en este caso debe realizarse este circuito que involucra el trabajo de levantamiento de esta ficha de identificación, toda vez que este detenido señaló tener un nombre y entendemos también que ya está enrolado. Pero como no tiene el antecedente, como no tiene el dato, como no tiene el documento, corresponde obviamente ratificarlo. Y por lo tanto aquí se hace el trabajo de la ficha dactilar y por lo tanto el trabajo de los peritos del laboratorio de criminalística es importante porque ellos en este nexo con el registro civil van a tener que realizar y acreditar efectivamente que se trate de la persona que dice ser. Esto en tiempo, señora Presidenta, es relativamente rápido y no excede, aquí en la práctica en Santiago no excede los tiempos legales y por lo tanto se puede proceder de buena manera. Ahora, lo que sucede como segunda escenario es aquella persona extranjera detenida y del cual no se tiene ningún tipo de antecedente y por lo tanto de todas maneras se tiene que realizar este procedimiento, pero obviamente aquí lo que corresponde es que habiendo tenido conocimiento el fiscal, este detenido ya pase a la audiencia de control de detención y se establezca, en este caso Carabineros lo entrega a Gendarmería y sea la audiencia de control de detención en donde el fiscal lo solicite y sea el juez de garantía quien en definitiva disponga el enrolamiento. Por lo tanto, en la unidad policial, en este caso en la región metropolitana, nosotros tenemos el sistema que no está en todo, no está en todo, que debe ser parte de este circuito, que es la verificación de la identificación por medio del sistema Crossmatch, en el cual debiera arrojar algún resultado, y también complementariamente lo que es el sistema la identificación de la ficha dactilar que se levanta por parte de la CIP y el trabajo del laboratorio de criminalística. Pero también aquí nosotros hemos visto también y recogido las opiniones de estas mesas de trabajo respecto de la calidad del levantamiento de la ficha
y por lo tanto estamos también mejorando y optimizando este proceso a través de el levantamiento de los sistemas cross-match y por otra parte mejorar la calidad de la toma por parte de nuestro personal, para lo cual el Laboratorio de Criminalística está elaborando un plan de capacitación para las secciones de investigación policial y tener absoluta certeza de los datos que se están transmitiendo. Ahora nos surge también en este andar, ha surgido por supuesto algunas consultas y que obviamente esto también se tiene que ver en la mesa, es en el sentido de qué sucede con aquel detenido que por disposición del fiscal también puede quedar apercibido al artículo 26, y me refiero a lo mejor a esos detenidos por hurto, que muy típico, que lo detienen en un supermercado, se entrega a Carabineros, no tiene antecedentes, no tiene identificación, y por lo tanto, para los efectos de su salida desde la unidad policial, porque entendemos que aquí no va al tribunal, no puede ir en calidad de NN, nosotros no podemos apercibir a alguien que no tiene la identidad, pero sin perjuicio de eso se le realiza también este proceso. Entonces es una situación que se está viendo, que se está analizando para los efectos de ver cómo se soluciona este tema, porque no va a ser enrolado, no va a ir a un juzgado de garantía, no va a ir a una audiencia de control de detención, sino que conforme a las prerrogativas del fiscal va a quedar en libertad y va a quedar apercibido desde el cuartel policial. Entonces, son algunas de esas situaciones. Se está viendo, le insisto y reitero, Presidenta, estamos viendo este tema de capacitación para los efectos de mejorar. El trabajo también se mencionó en alguna oportunidad todo lo que hizo relación con el biométrico, que obviamente también tenía determinadas características. Y por otra parte estamos viendo a ver la posibilidad también de incrementar a la totalidad de las secciones con los elementos y con los insumos, que ya aquí también estamos algunos proyectos de inversión para dotar a las secciones SIF con los elementos que sean necesarios, que tengan este maletín que es específico para la toma de las muestras y de esa forma poder mejorar y optimizar el trabajo. Por lo tanto, nosotros hemos tenido esta participación en la mesa a través del Laboratorio de Criminalística, que nace la veces también de representante institucional, porque es un tema muy específico que requiere una expertise y que esté también orientando y guiando a todos los que son los intervinientes institucionales, en este caso las secciones de investigación policial. Pero obviamente también nos preocupa cuando esto eventualmente se materialice en regiones. Tenemos que ver las distintas realidades de los procedimientos policiales. Hay tiempos que están asociados, si lo relacionamos, por ejemplo, a un detenido de estas características en la zona norte o en Colchane o en el altiplano, obviamente los tiempos de desplazamiento, los tiempos que requiera la concurrencia del personal especializado, también debieran ser considerados, y creo que eso también debiera estar en conocimiento de la mesa. Eso es, señora Presidenta, el ánimo, como siempre, va a ser cooperativo, de tratar de aportar al sistema, pero nos interesaba que tener y disponibilizar estos antecedentes al respecto. Muy bien, muchas gracias, general. Subdirector, mire, aquí surgen varias preguntas, pero creo que las vamos a ir complementando cuando escuchemos a la Fiscalía, porque cuando usted señala que cuando alguna persona no puede mostrar su identidad, ¿cierto? No nos queda muy claro cómo es el procedimiento y cómo podemos nosotros colaborar en aquello. Nosotros logramos sacar el control de identidad migrante y ella es una ley, iniciativa de nosotros, varios de estos diputados, que un migrante, un extranjero que no es capaz de acreditar su condición regular en nuestro país, debe iniciarse un proceso de expulsión, aunque sea la primera notificación o la segunda, pero y Carabineros debe llevarlo a la PDI para iniciar ese trabajo. Ya eso es lo que
Entonces no nos queda muy claro cuando una persona debe quedar libre y por eso va a ser importante escuchar a la Fiscalía para ver el criterio que se está utilizando hoy día y ver cómo llenamos esos vacíos o si no se está aplicando la ley al momento, porque es una ley nueva. Entonces queremos tener claridad de eso, lo dejo ahí para que después volvamos, o no sé si quiere contestarnos ahora mismo, general. O lo dejamos ahí para que cerremos las preguntas y luego damos una ronda y ahí volvemos a esos vacíos, si le parece. Perfecto. ¿Ya? Sí, ¿Hay alguna pregunta más o seguimos y después se anotan? No hay palabras, manos levantadas, por así decirlo. Muy bien, entonces vamos ahora a... Acá nos queda don Ignacio. Ignacio Castillo. Sí. Ya don Ignacio Castillo, dijimos director de unidades especializadas en crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, armas y personas, de homicidio y lavado de activos, asociado a la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, quien también está acompañado con Leonardo Moreno, que es asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública. Pero en este caso vamos a escuchar a don Ignacio y después a don Leonardo. Presidenta, primero, ¿me escucha bien? Muy bien. Ya, Presidenta, una consulta. ¿No preferiría usted escuchar al funcionario de la Policía de Investigaciones a fin de que después yo cierre la parte, por así decirlo, vinculada con la persecución penal? ¿Ya? Entonces escuchamos a Carabineros, a la PDI y luego al Ministerio si así Público. lo teníamos planificado, perdón. Exacto, por eso le decía, sí, Presidenta. Sí, volvamos ayer, lo que pasa es que teníamos problemas técnicos, están aquí, no me habían avisado si estamos aquí. Don Claudio pudo corregir, ¿sí? Sí. Y ahí está don Francisco, ya. Don Francisco, entonces... Muchas gracias, Presidenta. Ahora sí, le escuchamos muy bien. Sí, buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Ahora sí? Sí, muy bien ahora. Ya, muchas gracias. Por su intermedio, señora Presidenta, saludo a los honorables diputados y diputadas y a las autoridades y asistentes y que se encuentran conectados también de forma... me refiero al proyecto de ley que modifica la ley 19.696, que establece el Código Procesal Penal, y la ley 21.325 de Migración y Extranjería, con el objeto de establecer el enrolamiento obligatorio de aquellas personas detenidas que no pueden acreditar fehacientemente su identidad. El mencionado proyecto de ley tiene por finalidad, reconociendo que la migración irregular no es constitutiva de delito, ¿no es cierto?, incorporar normas legales en pro de la seguridad pública a consecuencia de los problemas que en esta materia de migración, y especialmente por falta de información, tanto de la población migrante como nacional, en particular en contextos como la privación de libertad. Para lo anterior se busca entonces incorporar un proceso de identificación, ¿cierto?, de las personas que ingresan al país, de aquellas que ya se encuentran en él, a fin de lograr una persecución del delito más eficaz y efectiva, disminuyendo la sensación de impunidad que existe por parte de la ciudadanía. El problema que se identifica es que los imputados extranjeros en situación irregular, a pesar de contar con antecedentes penales en nuestro país, no están enrolados, por lo que no se cuenta con sus datos biométricos y huellas digitales. Asimismo, se detecta que el proceso regulado por el decreto número 106 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de septiembre del año 2021 y que aprueba el reglamento que establece el procedimiento para el enrolamiento y otorgamiento de rol único nacional a extranjeros, es voluntario, ¿no es cierto?, en orden a concurrir al servicio de registro civil de identificación para la obtención de sus huellas digitales, datos biométricos y fotografías a modo de identificación. El sujeto pasivo de estas regulaciones es el extranjero detenido, que no cuenta con RUN y por ende no ha realizado el trámite administrativo señalado precedentemente, y los que den datos falsos para poder delinquir al amparo de diversos nombres. La primera modificación busca añadir una nueva frase inicial en el inciso tercero del artículo 131 que actualmente establece, ¿no es cierto?, la facultad del fiscal, ¿cierto? Al respecto, nosotros sugerimos que la norma debiese estar redactada en términos más precisos. Esto es que se informe al fiscal en caso de no ser posible acreditar la identidad del detenido, con el objeto de requerir la resolución del tribunal que disponga su enrolamiento.
respecto de la frase al que se refiere el artículo siguiente, toda vez que el artículo 132 regula audiencia tanto de control de detención como de formalización. Por lo tanto, sugerimos que sea más preciso en cuanto a que es a la audiencia a la que se refiere el artículo siguiente. Bien breve respecto de la segunda modificación, que incorpora un nuevo inciso tercero al artículo 132. Francisco, algo pasó con su imagen y con su audio, pero no está con nosotros. ¿Se fue ahora? Ahí está abajo. Don Francisco. ¿Aló? Ahora sí, a ver. Sí, tampoco vemos su imagen. Ahí ¿no? Volvió. Ya, retomemos. Sí, retomamos. Decía, ¿no es cierto?, que respecto a la modificación que agrega el inciso tercero del artículo 132, a este respecto se observa que con esta propuesta se suspendería la formalización de la investigación y la aplicación de medidas cautelares que procedieren a la espera del trámite de enrolamiento del detenido. Se considera que dicha norma no se justifica, toda vez que en la actualidad la imposibilidad de identificar a un detenido no es obstáculo para formalizarlo y disponer de las medidas cautelares, no siendo procedente que el proceso penal se suspenda a la espera del enrolamiento del formalizado NN, ¿cierto? Porque con el mérito de los antecedentes, posteriormente el informe del registro civil deberá ser rectificada la identidad. Así que no vemos, digamos, la justificación de esa disposición. En cuanto a la siguiente modificación, que es agregar al artículo 140 un nuevo inciso final, consideramos que esta norma podría ser prescindible, podríamos analizarla con más detención, toda vez que no es la irregularidad de la situación migratoria del detenido lo que el legislador ha dispuesto, que de esa manera materializaría la ponderación del juez de garantía al decretar la prisión preventiva. Se estima necesario, en concordancia con la finalidad del presente proyecto, reforzar los requisitos que el legislador previó para que el juez pueda decretar la prisión preventiva, especialmente respecto de la hipótesis contemplada en la letra C del artículo 142 en relación al peligro de fuga. Y considerar que la circunstancia de que una persona que abusando de el ocultamiento de su identidad cometa un delito es indicio suficiente para decretar su prisión preventiva por peligro de fuga. Y finalmente, para concluir, para no abusar del tiempo, la modificación que incluye un nuevo inciso tercero al artículo 44 de la ley 21.325. Bueno, se observa que en esta norma se armoniza el propósito de la ley y las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal, así que no amerita mayores observaciones. Sí, como conclusión, y agradeciendo la oportunidad de opinar ante el proyecto de ley que se está analizando, sin duda alguna consideramos que contribuye a la eficiencia y eficacia, tanto con la oportunidad de la labor investigativa, como la persecución y la administración de justicia. Se estima que el proyecto es perfectible desde el punto de vista policial y procesal con las observaciones que hemos efectuado. No obstante lo anterior, estimamos que existe en la práctica que personas que no son identificables en el contexto del control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, en la hipótesis del inciso séptimo, esto es cuando la persona controlada se niega a acreditar su identidad, al final son dejadas en libertad, no pasan por el enrolamiento. Solamente el proyecto de ley apunta, ¿no es cierto?, a la detención por flagrancia. Entonces, se estima que para tales efectos es posible sugerir incorporar una disposición que le otorgue a las policías, con el mérito de los antecedentes del control de identidad, del artículo 85, solicitar al fiscal del Ministerio Público que disponga al Servicio de Registro Civil e Identificación el enrolamiento del migrante en esta situación especial. Eso por mi parte, y muchas gracias por la paciencia sobre todo, y saludo a todos. Buenos días. Muy bien, muchas gracias, don Francisco. Vamos a darle la palabra entonces
Ah, ¿en eso habíamos quedado? Pero... Bueno, ya don Ignacio Castillo, es su turno. Tiene usted la palabra. Sí, perdón, diputado Johann Sky, tiene usted la palabra. Sí, solo una consulta. ¿Qué efectos tendría para el criterio Valencia esta norma? Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, entonces dejamos las preguntas anotadas para que las podamos contestar al final, ¿les parece? Ya, en eso habíamos quedado. Vamos a escuchar entonces a Ignacio Leonardo y luego ustedes anotan las preguntas como... Sí, don Ignacio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio aprovecho la oportunidad de saludar también al resto de los diputados y diputadas que están presentes en la comisión. Presidenta, yo entiendo que en la especie lo que corresponde es hacerse cargo del primer informe de este primer trámite constitucional, por lo tanto, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es una presentación en términos generales del proyecto. Dos cosas que me gustaría iniciar con esta pequeña presentación. Lo primero, Presidenta, es hacer una breve mención respecto de lo que es el oficio 298-2023 del Fiscal Nacional, ¿cierto?, que regula la situación de aquellas personas que están siendo imputadas y respecto a las cuales no se conoce su identidad, que se conoce, ¿cierto?, digamos por así decirlo mediáticamente, así como el llamado criterio Valencia, que fue lo que de hecho acaba de preguntar el diputado Kaiser. La verdad, Presidenta, es que esa instrucción general del Fiscal Nacional lo que hace es que imparte criterios respecto de imputados sujetos a audiencia de control de detención que no cuentan con un documento identificatorio. Primero, Presidenta, y en esto queremos ser muy claros, no se trata de una decisión del Fiscal Nacional que sea parte de una política migratoria, sino que eso desde luego excedería las funciones que tiene el Ministerio Público, sino que exclusivamente una que dice relación con cómo enfrentar un fenómeno que se incrementó a propósito, digamos, por así decirlo, de la diáspora migratoria que se generó en la región y que Chile recibió en el último lustro, y que particularmente tiene que ver con una serie de personas que ingresaron irregularmente al país, ¿cierto?, a través de pasos no habilitados. Respecto de ellos, hay un... ¿Se escucha, no, Presidenta? Ya. Sí, muy perfecto. Bien. Muchas gracias, Presidenta. Respecto de ese universo de personas, hay un grupo, un porcentaje, que son aquellos que cometen crímenes o simples delitos, y respecto de ellos principalmente es donde está enfocado esta instrucción general, en el sentido de que a juicio del Fiscal Nacional, en su instrucción general no corresponde que una persona que no se pueda identificar y que por tanto un día, por un robo por sorpresa, un robo en lugar no habitado, una receptación, un día pueda ante el tribunal llamarse Ignacio Castillo, al otro día o a la semana siguiente llamarse Juan Pérez, al mes siguiente llamarse, no sé, da lo mismo, Gonzalo Rodríguez, y en ese contexto que nadie sepa en el sistema cuál es el verdadero nombre de la persona, cuál es la verdadera identidad, o cómo vincularlo con otras causas a fin de poder decirle al tribunal, por ejemplo, para los efectos de una discusión sobre medida cautelar u otra, cuál es el historial, principalmente en Chile, pero incluso eventualmente también, si es que lo tuviese, en su país. Por lo tanto, básicamente lo que el criterio Valencia hace es que tiene una doble faz que es necesario de considerarle, una faz, por así decirlo, retrospectiva, es decir, que se preocupa de que el sistema esté en condiciones de mirar cuál es el pasado, si es que lo hay, en términos, por así decirlo, que lo vinculen al sujeto con el sistema de justicia criminal, y también en términos prospectivos, para saber efectivamente si vuelve eventualmente a cometer un delito, por ejemplo, para que sus huellas dactilares queden efectivamente en el registro. Dicho eso, entonces, Presidenta, y si usted me permite concluirlo de la siguiente manera, el criterio Valencia lo que hace es básicamente incentivar o obligar, mejor dicho, a los fiscales a que en aquellos casos en que una persona no tenga una identidad reconocible,
se discuta primero una ampliación del plazo de investigación, es decir, que el fiscal la solicite para los efectos de discutirla, y luego incluso la prisión, se discuta, digamos, la prisión preventiva, considerando especialmente como justificación cautelar o como necesidad de cautela el peligro de fuga, entendiendo que no tenemos la identidad, no conocemos, no sabemos quién es esa persona. Dicho eso, Presidenta, lo que queremos de alguna manera dar cuenta en esta comisión es que existen dos proyectos que enfrentan este fenómeno. Un proyecto que es el que está el que se está tramitando en el boletín 15.284-25, que entendemos está para la discusión de la sala en el primer informe del primer trámite constitucional, y este proyecto que actualmente se está discutiendo en esta comisión, ¿ya? Respecto de este proyecto que se está discutiendo en la comisión, la verdad, Presidenta, es que, y sin perjuicio de algunas cosas que hacen todo sentido de lo que dijo el representante del PDI, de la PDI, perdón, pero que entiendo, dado que se trata de una discusión en general, más bien la opinión tiene que ser sobre el informe, sobre el proyecto en general, pero compartiendo algunas de las aprehensiones que dijo el representante de la PDI, la verdad es que nos parece que es un proyecto también que avanza en un sentido positivo, particularmente en que, yo diría, en algo muy específico que tiene que ver con incentivar el enrolamiento temprano respecto de aquellas personas que están siendo sometidas a una audiencia de control de detención, y me refiero particularmente a la modificación del artículo 132 del Código Procesal Penal. O sea, la idea de que exista un plazo perentorio para que estas personas puedan ser, o deban ser, mejor dicho, enroladas, nos parece del todo favorable. Ahora, eso, Presidenta, perdone que lo manifieste de la siguiente manera, porque dice relación también con algo que dijo el representante de Carabineros de Chile, tiene que ver también con cuestiones que escapan simplemente a lo que diga la norma. También acá, me imagino, habrá que ver si es que el registro civil está en condiciones, con condiciones actuales para poder dar cumplimiento, o si en cambio se requiere de algún reforzamiento del mismo, cuestión que de luego no nos compete a nosotros, sino que le compete a otras autoridades que lo definan. Pero la idea general del proyecto, de obligar a que se enrolen estas personas en un determinado tiempo, nos parece altamente favorable. No podemos estar de acuerdo, y con esto yo voy terminando, Presidenta, no podemos estar de acuerdo con la propuesta que se hace respecto del artículo 140, sin querer entrar en detalles sobre ella, porque a nosotros nos parece, y así lo manifiesta el oficio como instrucción general del fiscal nacional, que efectivamente, independiente de las cuestiones del caso concreto que el juez podrá ponderar, nos parece que efectivamente la falta de identidad, la falta de enrolamiento, el desconocimiento respecto de la persona es un criterio que puede ser utilizado como una justificación para determinar la prisión preventiva en crímenes, desde luego, y en simples delitos también, cuando se trate de un evidente peligro de fuga. Por lo tanto, decirlo en sentido contrario nos parece a nosotros que es complejo. Y finalmente, Presidenta, y termino con esto, el día de hoy, como seguramente la Comisión lo sabrá, se publicó en el Diario Oficial la resolución 25.425 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nos parece particularmente importante porque dispone un proceso de empadronamiento biométrico de las personas extranjeras que han ingresado al país por paso no inhabilitado. ¿Por qué nos parece importante? Nos parece importante porque efectivamente esto de alguna manera se enlaza con la génesis de aquello que se ha dado a llamar el criterio Valencia en términos de incentivar a el enrolamiento y la idea de poder, ¿cierto?, tener identificables a las personas que han ingresado irregularmente, a efectos de que ello no implique una impunidad en el proceso penal. Eso, Presidenta, cuanto puedo informar respecto del proyecto. Gracias, don Ignacio. Vamos a guardar las preguntas entonces para hacer una revisión del proceso. Como usted señala, creo que ha sido clarificador también en materia del criterio Valencia. Así llamado, o no sé, sí, mal llamado. Bien, entonces ahora nos queda don Leonardo Moreno, asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública. Don Leonardo, bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a los distinguidos miembros de la comisión, a los demás invitados, y manifestar en términos también bastante generales, sin perjuicio
de que sobre el articulado en particular enviaremos una minuta dentro de los próximos días para el conocimiento de cada uno de los integrantes de la comisión. Nuestra postura frente al proyecto. A ver, en primer lugar, como bien decía el representante del Ministerio Público, hay dos proyectos que están, ¿cierto?, vinculados y referidos a la misma materia, y por lo tanto también sería importante ver de qué manera se conectan o se contraponen en algún aspecto, y por lo tanto la coordinación entre ambos proyectos es relevante. En segundo lugar, plantear que nos parece en general que el proyecto no lo vemos como necesario, sin perjuicio que vamos a hacer comentarios sobre él para que no se malentienda esta opinión. Es decir, consideramos que la posibilidad de establecer procedimientos más bien administrativos, de generar disponibilidad de recursos en el registro civil, recursos tecnológicos y humanos, permitirá de alguna manera ir mejorando los niveles de enrolamiento temprano, como decía don Ignacio Castillo, de las personas que no cuenten con una identificación de nuestro país. Nunca olvidemos que aquí siempre hablamos de personas que no cuentan con identificación y no es ese el caso. Hay casos incluso de extranjeros que pueden tener documentación vigente conforme a los tratados internacionales, pero lo que importa para estos efectos, o lo que se ha estado discutiendo en estos proyectos, es el enrolamiento dentro de nuestro país. Y por lo tanto a nosotros nos parece que son ese tipo de procedimientos los que tienen que mejorarse y visualizarse, lo que ha hablado Carabineros, lo que ha hablado la Policía de Investigaciones, en el sentido de la disponibilidad del cross-match o de otros mecanismos. Ahora se habla de mecanismos biométricos, ¿verdad?, que permitan esta labor. Pero entrando ahora al proyecto propiamente tal, nuestras preocupaciones tienen que ver básicamente con que se puede con este proyecto generar un incentivo perverso, porque si lo que tiene que hacer la policía, cumpliendo la regla general del artículo 131, ahora ya no es solo comunicar que existe un detenido, sino que comunicar que este detenido no ha sido posible de ser enrolado, comunicación que hará el Ministerio Público, ¿verdad? Y luego el Ministerio Público, con esa información, lo que va a hacer es comparecer a una audiencia de control de la detención, donde eventualmente se le faculta para pedir la ampliación de la detención por 48 horas. Entonces, ¿dónde queda lo que aquí se ha señalado del enrolamiento temprano, ¿no? Pareciera que estas normas lo que están generando básicamente es que un fiscal del Ministerio Público, no quiero hablar mal del Ministerio Público, pero esto puede generar un incentivo perverso, un fiscal del Ministerio Público puede ver esto como la oportunidad para ampliar la detención de una persona que no tiene efectivamente este enrolamiento, pero sin hacer nada con el propósito de que este enrolamiento se realice, ¿no? Y entonces nuestra primera aprehensión tiene que ver con esto, es decir, no entendemos por qué, si hay una posibilidad de hacer un enrolamiento, esta puede ser decretada única y exclusivamente por el juez de garantía en el contexto de la audiencia de control de legalidad de la detención. Pareciera, a nuestro juicio, más razonable que si la policía, habiendo detenido a alguien en flagrancia, realizado los procedimientos administrativos destinados a su enrolamiento, no puede obtener ese enrolamiento, bueno, debiera comunicar esta situación de inmediato al fiscal. No esperar este plazo que establece el artículo 131 de 12 horas. Y habiéndose informado el fiscal de que efectivamente una persona no está enrolada y por lo tanto se van a generar los problemas que efectivamente se producen en el sistema respecto de personas que se desconoce su identidad, bueno, el fiscal pueda eventualmente directamente solicitar al registro civil este trámite de enrolamiento. No, de verdad no vemos cuál es la razón para que transcurran este plazo de 24 horas en que la persona es puesta a disposición del tribunal y solo en ese contexto se pueda adoptar la decisión de eventualmente ampliar la detención para efectos de un enrolamiento, en circunstancias que este procedimiento de enrolamiento se pudiera haber gatillado con anterioridad. Y en ese mismo contexto, entonces, nos parece que la posibilidad que se da ahora en la modificación al artículo 132, ¿verdad?, de que eventualmente se pueda ampliar esta detención,
supondría necesariamente, entendemos nosotros, que se acredite en la audiencia que el fiscal ha realizado las actividades tendientes a obtener este enrolamiento y ese enrolamiento no ha sido posible en el plazo en el cual el sujeto es puesto a disposición del tribunal. Y en ese contexto, eventualmente, podría discutirse la posibilidad de ampliar esta detención para los efectos del enrolamiento. Pero, insisto, no nos parece la manera en que están conjugadas las reglas que permiten entonces que esto pueda ocurrir siempre y en el contexto de habiendo transcurrido 24 horas, que claramente pone en tela de juicio o hace a lo menos discutible esta idea del enrolamiento temprano, ¿verdad? Sino que podría, como decía antes, generar un incentivo a que se mantengan detenidas las personas, porque bastaría llegar a una audiencia de control de la detención, aunque yo haya tomado conocimiento como fiscal a las 4, 5 o 6 horas de detenida una persona que no está enrolado, dejar pasar ese tiempo, llegar a la audiencia y en ese momento entonces plantear que debe ampliarse la detención de esta persona. Respecto de la norma del artículo 140, nos parece, en primer lugar, innecesaria, pero si en el contexto que se determinara que sí es necesario establecer una norma como esto, sí nos parece, y en eso coincidimos con lo que se propone allí, que tiene que establecerse algún criterio de proporcionalidad. Es un hecho que el no tener un enrolamiento o no tener una identificación específicamente no es constitutivo de un delito desde la lógica de los migrantes, ¿verdad? Y que por lo tanto en estos contextos este puede ser un criterio a considerar, pero en caso alguno podría considerarse como un criterio obligatorio para determinar la prisión preventiva. Y en segundo lugar, si se llegara a determinar que es un criterio, como dice incluso la propuesta, puede ser un criterio, pero en ciertos contextos, ¿no? Y ese contexto va a estar determinado fundamentalmente por la naturaleza, gravedad del delito y por la pena posible a imponer, ¿no? Y en esos términos, ya desde una perspectiva terminológica, normalmente las normas que aluden a algún grado de pena lo hacen a propósito de la pena en concreto a la que pueda ser condenado un sujeto, pero no se habla, como lo hace la propuesta, de cuando la condena asignada al delito materia de la investigación merezca pena aflictiva, ¿no? Normalmente no es la terminología que usa en general el Código Procesal Penal, pero nos parece que si se llegara a determinar, hay que tener conciencia de que no hay prisiones preventivas automáticas y que por lo tanto todo criterio que se incorpore en el 140 es un criterio más a ponderar y a considerar por el tribunal, y que obviamente esos criterios siempre, incluso no existiendo norma legal, están sujetos a un criterio de proporcionalidad, ¿no? Para determinar ya sea que no procede una medida cautelar o que proceden previamente alguna de las medidas del artículo 155 por sobre la prisión preventiva. Y finalmente, a propósito de la modificación al artículo 44 de la ley 21.325, consistente con nuestros comentarios anteriores, creemos que si se llega a considerar que esta norma es necesaria, entonces debiera incorporarse aquí la posibilidad de que el fiscal del Ministerio Público también pueda ser quien requiera del registro civil la posibilidad de practicar el enrolamiento de la persona imputada, ¿no? Esos son nuestros comentarios, señora Presidenta. Agradezco la invitación a nombre del Defensor Nacional, don Carlos Mora, y como le digo, vamos a hacer llegar una minuta más detallada, con mayor precisión, incluso propuesta de redacción de los artículos para el conocimiento de la Comisión. Gracias, don Leonardo, por su intervención. Vamos a ofrecer las palabras. Creo que ya todos ya intervinieron, ¿verdad? Nadie se me queda fuera. ¿Algún invitado? No, estamos ok. Muy bien. Vamos a ofrecer las palabras a los diputados y diputadas. Saludamos también a quienes se han integrado aquí de manera presencial y otros de manera telemática, diputados y diputadas. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras yo había hecho una consulta en relación a lo que tenemos nosotros en materia migratoria, que tenemos una ley de control de identidad, pero no nos quedaba muy claro
cómo era el procedimiento para iniciar este enrolamiento. Y creo que esa pregunta se la hicimos en principio a Carabineros, ¿cierto? A mí no, Diputado presidenta. Sotomayor. A Carabineros le hicimos esa pregunta porque él nos decía que se dejaba en libertad, ¿cierto?, a una persona que no tenía su antecedente, que no podían ellos, en el fondo, tomar un procedimiento. Entonces me gustaría que nos pudiera aclarar y tenga toda la libertad para hablar desde lo práctico. Eso nos interesa a nosotros porque nosotros legislamos y después no aplicamos la ley, sino que son otros los que ejecutan la ley, y a nosotros nos interesa saber dónde hay vacíos, ¿ya? Entonces también abro la palabra para la diputada Javiera Morales. También si hay preguntas, esta es su iniciativa y hoy día se han hecho varias otras, yo diría, apreciaciones sobre el proyecto. Entonces le dejo la palabra a Carabineros, si nos puede precisar un poquitito más, a ver si nosotros también nos queda claro dónde entra este proyecto y cómo también se relaciona con otra legislación que hemos venido aplicando, y si es necesario también ahí vamos a replicar con Fiscalía lo mismo. Gracias, Presidenta. Efectivamente, en la práctica, yo hago mención al tema de tal como señala el proyecto de detenido, del extranjero detenido bajo un procedimiento policial. El procedimiento es normal en el sentido de que se adopta, se requieren los antecedentes, los medios probatorios, las víctimas, se hace como corresponde a la constatación de lesiones y por lo tanto tiene que ser derivado a el cuartel policial. Aquí hablamos de este caso del 1 a 1, y me refiero a que este detenido en el procedimiento mismo le corresponde al personal tener certeza de quién es. Eso obviamente viene dado por su documento, también por lo que él dice llamarse y si tiene antecedentes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa en la unidad policial? El personal de guardia... Una pregunta previa para que partamos desde un supuesto. Cuando usted habla de detenidos, ¿es porque ha cometido un delito de manera en flagrancia o porque usted le hace un control de identidad? Porque nosotros separamos aquello. Nosotros hoy día hemos legislado para un control de identidad a migrantes, ¿ya? Entonces, ¿nos puede clarificar eso, si es que ustedes entienden eso de detención? Sí, Presidenta, nosotros nos referimos a detenido, porque cuando no sea posible acreditar la identidad del detenido, entonces aquí nosotros nos circunscribimos a un procedimiento policial de detención en flagrancia. Eso es lo que estamos desarrollando. Y este detenido no cuenta con documentación, no cuenta con no tiene ningún documento. Pero aquí se nos dan dos figuras. Aquel detenido extranjero que no teniendo documentos, él dice llamarse de una forma, y por lo tanto lo que corresponde aquí, este es un ciclo bien práctico en el cual el personal de guardia le da cuenta a la SIP, que es la sección de investigación policial, para realizar el proceso de identificación. Y por lo tanto, una vez que se obtiene esa ficha, la remite al Labocar, nuestro laboratorio de criminalística, para que conjuntamente requiera inmediatamente al registro civil las fichas dactilares. Y en este caso, esto es vía correo electrónico, y una vez que el registro civil remite esta ficha dactilar al Labocar, al laboratorio, es el perito, en definitiva, el que va a determinar, en este caso, si corresponde y si es la persona. O sea, él podría decir, este es mi nombre y el registro civil, y esta es la ficha que nosotros le remitimos, y esta nos podrían decir, bueno, aquí tiene 10 fichas, y será el perito el que va a determinar efectivamente a quién corresponde.
En La Guardia, y donde funciona, también hay un procedimiento previo que es el cross-match, en el cual pudiera identificarse. Esperamos que, obviamente, ojalá todas las unidades policiales lo pudieran tener, pero en la práctica no es así. Entonces, aquí tenemos este tipo de procedimiento en el cual este detenido podemos afirmar de que se trata y corresponde a una determinada persona y que ya tiene, que está enrolada y que tiene sus antecedentes, y por lo tanto nosotros en el parte policial va a ir con certeza de quién se trata. Pero el segundo escenario viene dado por aquel detenido también en flagrancia que no tiene documentos, no tiene antecedentes, se le realiza este proceso identificatorio por parte de la CIP, va al ABOCAR, se requiere al registro civil si tienen alguna coincidencia de fichas dactilares y no existe. Esta persona no existe. Por lo tanto, aquí obviamente es la coordinación con el fiscal, al cual se le da cuenta del procedimiento policial de manera normal, con los medios probatorios, con las víctimas, con las personas, y por lo tanto aquí lo que correspondería es la derivación desde la unidad policial para ser entregado a Gendarmería y puesto a la audiencia que corresponde para los efectos de solicitar el RUT provisorio, que sería ahí ya la participación, por supuesto, de lo que es el juez de garantía. Por lo tanto, eso es lo que sucede en el cuartel policial. Detenciones flagrantes de extranjeros en el cual nosotros no tenemos ningún tipo de antecedente, y este es el procedimiento que se refiere. Y pensando que la figura derivada va a ser por intermedio del fiscal a la audiencia de control de detención respectiva. El otro escenario que hacía mención es aquellos detenidos también extranjeros que no tienen ningún tipo de antecedente, pero que también por disposición del fiscal no amerita en este caso que sea derivado a una audiencia, y el fiscal es quien dispone que se aperciba del artículo 26. Aquí en la práctica, si no tenemos el antecedente, ¿a quién apercibo? ¿A quién Carabineros va a apercibir? Entonces también es algo que podría incluso a lo mejor excedernos los tiempos, porque puede que él diga, este es mi nombre, nosotros hacemos el levantamiento identificatorio, se diría al lado y no existe coincidencia y no hay. Y la disposición del fiscal es apercibirlo. Entonces, se nos puede dar, por supuesto, esa situación, pero con la finalidad, obviamente, de normarlo y de que sea más expedito. ¿Algo que se... no sé si presidenta y por su intermedio los diputados. Presidente, ¿me permite complementar brevemente lo señalado por el representante Carabineros particular? Solo para complementar en razón de la pregunta que usted hizo, Presidenta, lo que pasa es que la modificación del artículo 12 del Código, digamos, de la Ley 20.931, que en realidad lo que hizo fue incorporar un 12 bis, ¿cierto?, que es el que usted hacía referencia. Ello es únicamente para el control de identidad, por así decirlo, preventivo, que fue el control de identidad que se crea en la así llamada Agenda Corta 2, que es un control de identidad que no tiene carácter imputativo. Por lo tanto, entonces, en ese caso, no pasa control de detención, y por lo tanto entendemos nosotros que escapa entonces a la regulación de esta propuesta legislativa. Esta propuesta legislativa está pensada para aquellos supuestos en que sea a través de una flagrancia, o sea, de una flagrancia, que puede ser una flagrancia propiamente tal, o eventualmente un control de identidad del artículo 85. Se podría dar el hipótesis del artículo 12 bis si es que en el registro que se incorporó se le encontrara una herramienta, pero en ese caso estaríamos igualmente por flagrancia propiamente tal. En esos casos, entiendo yo, está la modificación propuesta de los artículos 131 y 132 del proyecto que está aquí presente, que se está presentando acá.
Pero también recordar, Presidenta, un poco para aclarar lo que decía el representante de Carabineros, que los supuestos del artículo 85 tampoco son todos supuestos del control de identidad propiamente tal, tampoco son todos ellos de carácter imputativo, porque eventualmente también se considera la posibilidad de realizar un control de identidad respecto de quien pudiera tener información, o dicho en términos coloquiales, ser testigo respecto de una falta, un crimen delito, o sea, perdón, un crimen o un simple delito. Por eso que nosotros entendemos, Presidenta, que este proyecto apunta más bien a supuestos, por así decirlo, donde se llega al control de detención. Y ahí, y termino simplemente haciendo una referencia a lo que dijo el representante de la Defensoría Penal Pública. Él dice, bueno, el Ministerio Público podría rápidamente solicitarles al registro civil que practique el enrolamiento y no tiene por qué esperar las 12 horas y eventualmente la audiencia de control de detención. Yo me pregunto, claro, en el mundo ideal, efectivamente, eso sería lo ideal, digamos, pero no nos olvidemos que el instructivo general del fiscal nacional, de hecho, salió precisamente porque no solamente el registro civil no lo hacía dentro de las 24 horas, sino que a veces pasaban meses y el enrolamiento, y para qué hablar del canje penal, pasaban meses y que nosotros no teníamos idea de quién era. Por lo tanto, a nosotros ya nos parece un avance importante la propuesta del proyecto, insisto, en la medida que el registro civil lo pueda hacer en términos de obligar de tener la disposición para poder hacer el enrolamiento dentro de las 24 o 48 horas, me parece que es el máximo adicional que permite. Así que eso, Presidenta, sin perjuicio, insisto, sin perjuicio, y con esto termino, sin perjuicio de que hay ciertas cosas que dijo el representante de la PDI que nos parecen también muy atingentes, como por ejemplo, cerrar bien que en ningún caso el exceso a las 48 horas pueda significar que la persona queda en libertad y otros supuestos parecidos. Y por último, perdón, ahora sí, Presidenta, por último también haciéndome cargo de lo que dijo el señor Moreno, efectivamente, en términos, por así decirlo, de proporcionalidad, uno podría entender que la ausencia de identidad sea un criterio como peligro de fuga. Ahora, vincularlo a la pena probable es una cosa compleja, porque desde luego yo no estoy de acuerdo en que esa vinculación sea solamente para el supuesto en que la persona pueda eventualmente ser objeto de una pena sustitutiva de aquella de la 18.116, porque entonces no tendría ningún sentido hablar de peligro de fuga en ese contexto. Para nosotros, y por eso que la propuesta nos parece que podría ser ampliamente mejorada, si uno va a meter el tema de el irregular, indocumentado, el indocumentado en el contexto de el 140 letra C, más bien habría que pensarlo como peligro, como un supuesto. Estoy de acuerdo en todo caso que es un supuesto más, no obligatorio, pero un supuesto más, como por lo demás está regulado el 140, que siempre dice que el tribunal podrá considerar, ¿cierto?, la falta de identificación como un supuesto más para el peligro de fuga, y yo dejaría los criterios generales de proporcionalidad, aquellos que están, por así decirlo, ya regulados en el Código Procesal Penal. Eso, Presidenta, disculpe que me excedí un poquito. Disculpe, no, Ignacio, está muy bien, ya nosotros eso es lo que esperamos de los invitados, que veamos efectivamente estas aclaraciones, y por eso también yo preguntaba porque no quedaba claro en principio desde si era detenido, y se entiende para también la historia de la ley, ¿cierto?, que estamos hablando de delito en fragancia, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a darle la palabra a la diputada Javiera Morales, que la pidió hace unos minutos, y luego al diputado Renzo Trisotti. Gracias, Presidenta. A ver, primero quería agradecer a las diversas instituciones, a sus representantes que hayan venido a la comisión. Sus presentaciones creo que nos permiten enriquecer el proyecto, enriquecer el debate. Lo segundo es efectivamente reafirmar como emocionante el proyecto la distinción que hacía Ignacio previamente, a quien saludo también por su intermedio, Presidenta. Porque se trata de situaciones distintas. Una situación es el control de identidad preventivo, que no necesariamente está vinculado a la comisión de un delito, puede después vincularse, como señalaba acá quien me antecedía, pero no necesariamente, y es lo que justamente discutimos y tramitamos en el proyecto anterior de control preventivo de migrantes. Y otro escenario es el de los detenidos,
que es en ese escenario que este proyecto se presenta, para justamente hacernos cargo de aquellos casos, como señalaba antes el representante del Ministerio Público, que hoy día son bastante comunes y que hemos conocido en los últimos meses, de personas que en un procedimiento penal se llaman A, en otro B, en otro C, en otro D. Y como hemos visto acá de las presentaciones de las distintas instituciones, hoy día contamos con las herramientas para que eso no ocurra. Existe este procedimiento de enrolamiento en el registro civil, existen posibilidades de coordinar mejor a las instituciones, pero lamentablemente eso no ocurre hoy. Porque en el papel puede ser que el procedimiento debiese tener cierto ordenamiento y que se proceda el enrolamiento por parte del registro civil en un plazo, pero eso no está ocurriendo. Y eso hace posible que hoy día tengamos personas que no tenemos clara su identidad ni su historial tampoco. Por eso yo agradezco, creo que celebro también que estemos avanzando en obtener más información por parte del Estado de esas personas, y en eso también se enmarca el proceso de empadronamiento, que como aprendimos en la última audiencia, aunque nos contó, es distinto al del enrolamiento del que hace el registro civil, y de ahí nace la intención de mejorar, lograr mejorar esa coordinación, quizás incluso apretar a las instituciones a través de este proyecto de ley. Y también eso explica por qué decidimos en ese minuto hacerlo a través de una decisión del juez de garantía, ya que con su facultad, con sus distintas facultades que tiene, es mucho más esa orden de instrucción al registro civil, tiene otro cariz dentro de nuestro ordenamiento jurídico que lo hicieran en comparación a que lo hiciera el fiscal. Pero creo que podemos avanzar. A ver, ¿en qué me quedo yo con esto? En que queda claro que esto trata un caso distinto, un escenario distinto al control preventivo de identidad, busca complementar o perfeccionar nuestra legislación en este vacío. Creo que el proyecto, más allá de que puede ser mejorado en su discusión en particular, acá hay cierto consenso de que apoya, ayuda, permite avanzar, y eso es con lo que más me quedo de esta sesión, pero también recojo y le pido a las diversas instituciones que nos hagan llegar para la discusión en particular todas estas propuestas para mejorar la técnica legislativa del proyecto. Tanto lo que señalaba, quizás hacernos cargo de lo que ocurre en el artículo 26, que señalaban ahí los representantes de Carabineros, quizás ahí poner un escenario donde el propio Ministerio Público puede pedir enrolamiento o no, ver de qué fórmula lo podemos avanzar por ahí, o la propuesta del Defensor Penal Público, incluir la facultad del Ministerio Público, ver si hay en un plazo eso no se logra, que lo haga el juez. Bueno, mejorar la redacción sin duda del artículo 140, pero creo que esa tarea, sobre todo para nuestra discusión en particular, con lo que yo más me quedo hoy día, es que es un proyecto que nos permite avanzar en algo que no está funcionando de la mejor manera en que podría funcionar y que es hoy día una necesidad. Eso, Presidenta, y bueno, nuevamente agradecer las diversas intervenciones. Muy bien, diputado. Gracias, diputada Morales. Tiene la palabra el diputado Renzo Fresoli. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer las exposiciones de nuestros distintos invitados. A ver, yo tengo varias reflexiones. Lo primero, si lo estamos analizando en esta comisión es porque efectivamente pasó el trámite de admisibilidad, pero sí a mí me surgen una serie de dudas, toda vez que aquí se están estableciendo nuevas facultades para el registro civil de manera expresa. No solamente está en la modificación del 132 el enrolamiento o proceder a dicho trámite de manera textual, se establece una nueva facultad, y en la modificación de la ley de migraciones también se habla de la obtención del rol único nacional. Por lo tanto, yo tengo ahí mi primera aprehensión sobre este tema, y va vinculado con mi segundo punto. Creo que es fundamental la opinión del Ejecutivo, y no solamente del Ministro de Justicia, que está acá su representante, sino que también creo que el Subsecretario del Interior, y además del Director Nacional del Registro Civil, para que nos pueda ilustrar respecto de cómo hoy día están funcionando, y sobre todo también, como se anunció por parte del representante del Fiscal Nacional el día de hoy, se ha publicado en el Diario Oficial toda la normativa para poder hacer el control biométrico. Yo no sé si acá hay ciertas normas que
o ciertos trabajos de parte del registro civil que van a ser comunes, o derechamente estamos hablando de nuevas facultades, y creo que es muy relevante poder tener la opinión del Ministerio del Interior sobre este proyecto. Y específicamente sí, a mí me gustaría tener el parecer del Ministerio Público, porque hoy día está operando un criterio definido por parte del fiscal nacional, el ya denominado criterio Valencia, que quiso hacerse cargo de una dificultad que estamos enfrentando hoy día frente a la persecución penal de muchos migrantes que no tenemos idea de su identidad. Y me gustaría por eso conocer su parecer, porque claro, yo veo la modificación del artículo 132, donde queda con absoluta claridad precedentemente tanto que el fiscal o el abogado asistente van a poder, que esté facultado, puede proceder directamente a formalizar la investigación y a solicitar las medidas cautelares que procedieren. Pero respecto de la nueva inclusión, salvo que se tratara de un detenido cuyo enrolamiento está pendiente, por tanto, derechamente aquí se entra a limitar las actuales facultades tanto derechamente el Ministerio Público a través de sus fiscales. Y en segundo lugar, en la modificación que se pretende realizar en el inciso siguiente, donde se establece que no constituirá por sí solo un motivo suficiente para decretar esta medida cautelar aquellos delitos cuya pena asignada durante la investigación no merezca pena aflictiva. Por tanto, ahí también siento que respecto a la aplicación de esta norma, lo único que se estaría haciendo es limitar el criterio Valencia. Por lo tanto, me gustaría que se nos aclarara por parte del Ministerio Público si hoy día se está aplicando también a todo tipo de delitos o solo a aquellos que merezcan pena aflictiva, y si en definitiva este artículo va a entrar a limitar. Hoy día yo no sé si lo vamos a votar. Quizás sería bueno darnos un periodo de tiempo más porque hoy día, a la luz de estos antecedentes, la verdad, yo creo que esto entra a limitar el actual criterio Valencia, que a nuestro juicio, y sobre todo una región como la de Tarapacá, que tiene una alta presencia de migrantes que han ingresado de manera irregular, que no tienen identificación, entraría a limitar, y por supuesto estoy en contra de toda norma que no pretenda ser más estricta la persecución penal, incluido aquellas personas que han ingresado de manera clandestina, Presidenta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputado Trisotti. Vamos a ver 5 minutos si podemos, porque tenemos que sí o sí terminar a las 10. En este caso, Ignacio, ya para que él nos pueda responder breve, al diputado. Muy breve. Yo, Presidenta, por su intermedio le respondo al honorable diputado Trisotti. Efectivamente, y eso lo dijo el funcionario el representante, perdón, de la Policía de Investigaciones, de la PDI, efectivamente el 132, y yo lo dije en términos de lo que significa básicamente una discusión general, ¿cierto? Pero efectivamente ya en la discusión en particular uno debiera preocuparse al menos de dos cosas. Uno, de que no impida efectivamente que el fiscal pueda formalizar y solicitar las medidas cautelares correspondientes. De otra manera no se explicaría, porque incluso en delitos, por ejemplo, que tienen pena de crimen, hoy día igualmente los tribunales mayoritariamente, ¿cierto?, acogen las solicitudes de prisión preventiva a pesar de la ausencia de enrolamiento, por así decirlo. ¿Ya? Por lo tanto, uno ahí debería preocuparse de eso, como bien lo identificó el funcionario de la PDI en el contexto particular. Y lo segundo, relacionado con el 140, creo que yo también ya lo dije, a mí, al Ministerio Público le parece, en términos de que fuese más consistente con el criterio Valencia, que la necesidad de cautela pudiese estar justificada por la ausencia de enrolamiento, es decir, en relación con el peligro de fuga, obviamente. No en sentido negativo como acá, sino que el tribunal podrá considerar, así como la terminología que usa el artículo 140 letra C del Código Procesal Penal, podrá considerar la ausencia de enrolamiento o algún otro parafraseo que sea más pertinente, podrá considerarlo como un supuesto de peligro de fuga. Eso, y luego, obviamente, como lo decía el representante de la Defensoría Penal Pública, se aplicarán los criterios generales de proporcionalidad al caso concreto. Eso, si me pregunta, Presidenta.
Gracias. Diputada Tello. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar y agradecer a todos quienes han expuesto. Para poder explicar adecuadamente la idea que nos trae este proyecto de ley, que a mí me parece que es... Ahí sí. Pucha, voy a seguir porque queda poco tiempo. Porque me parece que es un aporte, lo señalábamos la semana pasada, o lo que intentamos es hacer un aporte respecto de la situación que ustedes acá nos han expuesto, y a mí me parece que es muy importante, en la línea de lo que está exponiendo el diputado Trizzotti recién, la necesidad, antes de votar en general el proyecto de ley, escuchar al director del Registro Civil. Me parece que es importante también escuchar al ministro de Justicia, que tenemos pendiente la exposición, y también lo que se ha sumado acá, que es la presencia del Ministerio del Interior. Me parece que es sumamente relevante, y lo propongo también a la comisión, para que podamos tener toda la información que se ha puesto hoy día sobre la mesa, y la que habíamos acordado la semana anterior escuchar, para que podamos tener todos los antecedentes que se requieren, y así poder legislar de buena manera. Yo propongo aquello porque me parece que es muy necesario escuchar a estas tres autoridades que faltan aún, y bueno, reiterar mi disposición, por supuesto, a aportar en este proyecto. Así que muchas gracias, y saludo también a su autora, que está conectada. Muy bien, diputada Tello, muchas gracias. Diputado Johannes Kaiser está acá presente, frente a nosotros. Yo tendría dos consultas, señora presidenta. La primera es: ¿qué pasa con un ciudadano chileno que es detenido sin su carnet de identidad? Es decir, ¿cómo procede entonces la policía? ¿Cuánto tiempo lo mantiene retenido hasta que se le identifica? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, y respecto del enrolamiento. Es un... A ver, ¿cómo lo planteo? Déjame ordenarme. Dije la primera pregunta, quizás todavía puedo formular la segunda. Muy bien, porque nos quedan poquititos minutos, pero me parece, le entregamos la palabra a Carabineros, ¿ya, general? Presidenta, para la respuesta del detenido chileno, en este caso, que no tiene identidad, hablamos lo mismo, detenido flagrante. Bueno, puede ocultar su identidad, pero el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Crossmat y también la CID, proceso identificatorio con las huellas dactilares, se verifica por intermedio de la VOCAR, se coteja con el registro civil, y la identidad, como por ser nacional, la vamos a tener rápidamente. Esto la verdad que no es un proceso que demore, por lo tanto ahí tenemos sí certeza respecto de eso. La verdad que no hay inconveniente para nosotros en ese aspecto. El tema es aquel que no tiene, el que no tenemos el antecedente, el extranjero. Eso es. Muy bien, diputado Kaiser. La segunda pregunta era complementaria, porque en el caso de los chilenos nosotros adquirimos certeza, dado que todos los chilenos tienen ya huella digital, registro civil, el certificado de nacimiento, etcétera, tenemos certeza. En el enrolamiento estamos nosotros confiando en la palabra de la persona que se enrola. No necesariamente estamos con certeza de que la persona dice que es quien dice ser. Y en ese sentido, ¿cómo se suple ese defecto? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Y tiene en general? ¿O si hay alguna otra persona de los invitados también que quiera aportar? Don Francisco. Usted está... Espérame, que no es don Francisco ahí. Está don Claudio. Sí, presidenta, ¿me escucha bien ahí también? Sí, ahora muy bien. Gracias. No, solamente quisiera agregar que, si bien es cierto, es muy importante el tema del enrolamiento, a mi juicio también, para hechos que sean en flagrancia, pero que si nosotros detenemos a una persona y a lo mejor que no merezca pena efectiva,
que quede apercibido al artículo 26 y no tiene sus documentos de identidad cuando hacemos el procedimiento, es importante igual de todas maneras, creo, proceder a enrolarlo, porque estamos pensando que esta persona a futuro eventualmente podría volver a reincidir en algún tema de un delito. Por lo tanto, se nos va a presentar el mismo tema más adelante y vamos a estar en las mismas circunstancias. Entonces, creo que es muy importante enrolar a una persona y nos sirve además para su propósito, obviamente, de identificación. Y lo otro es que no nos olvidemos que una persona puede ser enrolada por el registro civil nuestro, pero nosotros necesitamos definitivamente conocer su real identidad en el extranjero. Y si no es cierto, nosotros lo hacemos muchas veces porque tenemos las bases de Interpol, donde nos permite enviar una ficha dactilar con una resolución muy buena a través de la tecnología, y nos permite a veces que otro país nos pueda decir a quién realmente corresponden esas fichas y darnos los datos del biométrico de esta persona. Entonces, creo que es importante porque el registro civil, me tocó a mí un caso, por ejemplo, en Arica, donde una persona se tuvo que anular un juicio por el hecho de que al final cumplió su condena y se acogió a la ley 20.603, si no me equivoco, que era la pena conmutativa, y cuando tuvimos que expulsarlo, cuando íbamos a hacer una expulsión judicial, nos percatamos que no era la persona y el juicio tuvo que anularse y todo un tema. Entonces, ahí pasó mucho tiempo desde que fue detenido todo su proceso penal. Entonces, creo que los plazos también son importantes, debiésemos acotar plazos para poder tratar de identificar a esta persona en su país de origen. Eso es... Solo una consulta después de Carabineros. ¿Carabineros también tiene acceso a esas mismas bases de Interpol? No. Diputado Presidenta, Saiz. ¿me permite complementar algo? Sí, Una cosa muy menor que, sí, un minuto. El punto del canje penal, es decir, la certificación de la identidad de la persona, por así decirlo, de la identidad de nacimiento, no es una cuestión que sea exclusiva de nuestro país, de resorte exclusivo de nuestro país, sino que muchas veces tiene que ver con la cooperación con otros países. Y en ese sentido, ponerle plazo es un poco complejo, que era lo que proponía la persona de la PDI. Simplemente a veces hay países con los cuales tenemos rápida corroboración de las identidades y otros países que no tenemos rápida corroboración. Así que, por tanto, yo eso lo dejaría para una cuestión de más larga discusión. Presidenta, disculpe. Diputado, ¿qué dice el último minuto? Yo veo el riesgo en este enrolamiento de que personas, dado que estamos hablando aquí fundamentalmente de personas de Venezuela con los cuales que no cooperan con nosotros y no entregan sus datos a la Interpol, veo el riesgo de que personas llegadas a Venezuela indocumentadas sean enroladas en Chile y reciban una nueva identidad en Chile. En la práctica, nosotros les estaríamos dando una nueva identidad en Chile, después se regularice esa persona y pueda cometer delitos con papeles chilenos en el extranjero posteriormente. Ese tema es un tema no menor y yo creo que ese riesgo deberíamos considerarlo. Muchas gracias. Muy bien. General Director, ¿sí me puede responder lo de la base de datos Interpol? No, en el caso de Carabineros no, Presidenta, se entregan, por supuesto, en el ciclo, termina y es posteriormente por intermedio del Ministerio Público donde se hacen las consultas, tal como lo señaló el fiscal. Es decir, Carabineros no tiene acceso a la base de Interpol, solo la PDI. Exactamente, ellos son miembros de Interpol, Presidenta. Ya. Lo que yo tengo entendido, para que después lo veamos, y lo he dicho por tercera vez, que Chile paga por 2 cupos y utiliza uno solo, ¿ya? Eso es para que después lo vamos viendo, también incorporando en nuestra discusión del... Muy bien, diputada Javiera, en base a todo lo que también se ha expuesto y que nos quedó pendiente, invitar al Registro Civil, también Interpol Chile, aquí está la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identidad, justamente, y más el subsecretario de Interior y el ministro de Justicia, que no pudo hoy día, pero quiere participar. Les sugiero no votar esta iniciativa hoy día, dejarlo para después que escuchemos a estas personas, a estas autoridades, ¿cierto? Si les parece. ¿Les parece? Para que tengamos una mirada, sin perjuicio que vamos a darle urgencia a este proyecto,
hemos tenido toda la voluntad de dejar una sesión completa, de ponerlo en tabla. Hay muchos proyectos en carpeta de mociones parlamentarias, pero hemos querido considerar esta. Yo tengo solo una pensión, que creo que estamos trabajando el doble. Hoy día escuchaba al subsecretario de Interior con el empadronamiento, luego con esto, entonces esto es importante también, pero a mí me interesa también escuchar al subsecretario y creo que tenemos que pedir al Ejecutivo que también ordene sus procedimientos y que también nos dé una mirada institucional de cómo va a implementar este tipo de enrolamiento. A mí me interesan las regiones, me interesa la descentralización y por lo tanto no sé si tienen los medios para aquello. Diputada Morales. Sí, Presidenta, ningún problema. Yo creo que corresponde votar con las presentaciones previas. Lo que sí pido es que, dado que las diversas instituciones han señalado que es importante legislar en esta materia, que le pongamos urgencia, que lo veamos en la próxima sesión, si es posible. Muy bien. ¿Y lo vamos a hacer así, señor secretario? Sí, la Secretaría siempre tiene una duda respecto a la invitación a Interpol Chile. No sé si es necesario o con las explicaciones que ha dado la PDI en esta sesión es suficiente. ¿Y a quién habría que invitar? A mí me gustaría ver cómo se relaciona nuestro Estado con Interpol Chile. O sea, déjeme verlo, le doy yo las instrucciones de cómo invitar. Muy bien. Quiero agradecer a todos los expositores, de verdad ha sido importante conocer más en detalle la operatividad, así que sin desmerecer a las autoridades que usted representaba, creo que lo sirvió mucho escucharle a cada uno de ustedes. Así que les invitamos a seguir esta discusión para la próxima sesión. Creo que es importante legislar bien, escuchando a todos. Así que sin otro tema más en la tabla, esta sesión se levanta en nombre de Dios.